Las niñas, los niños que nacen en México son mexicanos y tienen derecho a la identidad. No importa si sus padres son mexicanos o extranjeros o si su situación migratoria es irregular. Hoy hablaremos del servicio de asesoría jurídica especializada en casos de hijos de migrantes que nacen en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cómo pueden hacer efectivo su derecho a tener un acta de nacimiento y así poder acceder a servicios médicos y educativos? Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Eduardo Espinosa Luna, asesor jurídico especializado en movilidad en la Delegación Baja California del Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogado, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Aunque antes de iniciar la plática hay que mencionar que ya estás en la Delegación Piedras Negras, allá en Coahuila. Sí, efectivamente ya me encuentro ahora aquí en Piedras Negras, Coahuila. Bien, pero hablemos hoy de tu experiencia en Baja California. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres que están en la frontera, las mujeres que están embarazadas, dan a luz mientras esperan una oportunidad para cruzar a Estados Unidos? Sí, en los últimos años el fenómeno de la migración, como ustedes saben, ya es de dominio público. Entonces, esto ha creado una serie de situaciones en las cuales no teníamos previsto, ¿verdad? Y no estábamos preparados. Independientemente de que ya había mecanismos y sistemas y digamos que existe ya el derecho, no estábamos preparados para qué iba a pasar ahora con toda esta migración. Entonces, y al llegar muchos a la frontera, en este caso, hablando del caso de Baja California, como ustedes saben, es una frontera, la frontera más grande y por donde se transita y llegan muchas personas, ahí no solamente nacionales, sino también en este caso lo que hablábamos de la migración masiva que en los últimos años se ha llegado al grado de que niños, niñas y nacen en el estado y no siempre son en condiciones bajo el marco de la legalidad, o sea, dado que muchas personas vienen con parteras o el desconocimiento de la ley o el hecho de no saber a quién acudir o problemas del idioma o igual de la falta de información por parte de las mismas autoridades. Así es. Estas situaciones que mencionas sin duda son las que quizás motiven a una mujer o a los padres de un menor a no registrar a su hijo, ¿no? Como dices, la cantidad de requisitos que les piden, o tal vez que se sientan con ese temor de que si se acercan a solicitar el acta de nacimiento de su hijo, pues quizás los van a deportar. Sí, efectivamente, es una de las situaciones que más les atemorizan el hecho de acercarse, inclusive para regularizar su situación migratoria, inclusive para solicitar refugio en México. Toda esa serie de problemáticas que presentan para ellos un obstáculo para, digamos, llegar a esa inscripción, a ese registro de los hijos de sus infantes que nacen en territorio mexicano. Entonces, Otro eh, aspecto, principalmente, otro aspecto que tú mencionaste es el caso, por ejemplo, de las parteras, pero también en los hospitales. Ha habido casos en que ellas llegan, efectivamente reciben el servicio, nacen sus bebés, pero no les dicen que tienen derecho a registrarlos, ¿no? O sea, ya nació, te dimos el servicio, pues ya te puedes retirar. de hecho, una de las problemáticas inicia desde el certificado de nacimiento, que en su momento, pues, había muchos obstáculos porque les pedían ciertos requisitos para complementar el llenado de ese certificado de nacimiento. Entonces, tenían obstáculos desde ahí. Posterior a ello, pues ellos, las autoridades nomás entregan el certificado y ya no se encargan de darle seguimiento a eso. Y estas Eh, autoridades fue tienen la obligación de decirles que tienen estos derechos o no. Hablando de los médicos, por Tiene ejemplo. tien- tiene la obligación porque desde el año 2014 se hizo una reforma constitucional en el artículo cuarto constitucional en el cual no solamente para extranjeros, sino también para mexicanos está establecido que la primera acta de nacimiento, esa inscripción es gratuita y se tiene y se debe garantizar su derecho a la identidad,
que la identidad no está conformada nada más con el nombre, sino que tiene derecho al nombre, nacionalidad y su filiación, que esa filiación es la relación que tiene con sus padres, sus costumbres y sus ideas, ¿verdad? Entonces, sí está plasmado en la Constitución, está plasmado en las constituciones locales y tenemos convenio y tratados en los que México es parte, como es la Convención de los Derechos del Niño, en donde se privilegia el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y se garantiza a través de esta convención también este derecho. Así que en este caso las autoridades que están en los hospitales tendrían esta obligación, ¿no? De hacer este primer llamado o esta primera orientación. En los casos que llegan a la Defensoría Pública Federal allá en Baja California, cuando estuviste tú allá, ¿cuál es su experiencia? O sea, ¿qué es lo que se plantean las personas que han llegado a solicitar los servicios de la Defensoría Pública? Uno de los principales problemas es una serie de requisitos que les solicitan para hacer esa inscripción. Entonces, ya tienen el certificado de nacimiento y luego entonces se encuentran con algunas trabas con el hecho de que acreditar esa afiliación de los padres. Tanto es como pasaporte y luego documentos certificados de nacimiento legalizados, apostillados, traducidos. Entonces, toda esa serie de factores y aunado al hecho de que la mayoría de las personas viajan sin documentos y que vienen huyendo de su país precisamente por diversas razones y no de raza, religión o sexo, Ujú. y no se detienen para, voy a juntar mis papeles primero para llevármelos porque Claro, voy a huir, claro, ¿no? no, no es La esa. huida, No es esa la prioridad y en este contexto tan complejo en el que salen de esos países, como ya mencionaste, huyendo quizás de la violencia, otros de la pobreza, pues no esperan a traer todos sus papeles. Abogado, vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos cuentes algunos de los casos de éxito que ha llevado la Defensoría Pública Federal. No se vayan, en un momento regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre los hijos de migrantes que nacen en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué situaciones tan adversas enfrentan estos menores? Sobre todo cuando sus padres, por un lado a veces por tantos requisitos o por la situación compleja que tienen, ellos mismos deciden no registrar a sus hijos. Abogado, coméntanos de algún caso que te haya tocado representar para poder pues acercar al público de Justicia TV con este problema. bueno, un caso en específico que surgió precisamente hablando de este derecho a la identidad es el caso de una pareja, el hombre es de nacionalidad cubana y la mujer de nacionalidad hondureña. Entonces, ellos llegaron precisamente por el problema de que tenían algunas trabas y problemas administrativos para poder hacer esta inscripción de nacimiento, porque pues, como ustedes saben, Cuba es una isla y en medio de la pandemia, pues se dieron una serie de circunstancias, entonces ellos no podían ni siquiera pedir sus documentos. Ella sí tenía sus documentos, pero él no tenía sus documentos, digamos, apostillados. Entonces, tuvieron estas problemáticas y se acercaron a nosotros, entonces ya habíamos planteado un medio de defensa, en este caso para poder establecer esa estrategia para darle ese acceso a ese derecho a la identidad. Pero al ver todas las peripecias y sobre todo todas esas trabas que estaba teniendo la autoridad, ellos finalmente, cuando ya iban a firmar el documento, la demanda, migran hacia los Estados Unidos y me informan que ya no se encontraban en México. Entonces, para eso, cuando ¿Cuál era llegaron la conmigo edad ya del tenían un niño mes. o la niña? No sé. No, el niño tenía menos de un año, porque nació, ya tenía casi un año con la problemática cuando se acerca con nosotros. Y ya estaba establecido su medio de defensa y todo, pero pues se ¿A desesperaron. qué nos referimos cuando le solicitan que el acta esté apostillada? Este apostillamiento se emite en cada país, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llama diferente en cada país, Ministerio de Relaciones Exteriores, donde le dan esa, digamos, validez para, para que sea, sirva en cualquier otro país, en de los que tengan convenio, según la Convención de la Haya. Entonces significa que
Este apostillamiento le da la certificación de que es un documento legal y que está firmado por una autoridad de un país y que tiene validez oficial. Este apostillamiento tiene que ir en el acta de nacimiento de los padres. Este es un documento que que les pide en el Ministerio de Relaciones Exteriores según sea el país o la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es un documento por separado donde le da esa certificación, esa validez a ese documento. Entonces, a pesar de que no va inserto en ese documento de nacimiento depende del país, pero sí va adherido, adjunto, entonces sí va sellado con un presello, precisamente para que sea utilizado en cualquier país. Y si no tienen este documento, acá en México no les permiten registrar a sus hijos. ¿Qué situaciones enfrenta un niño, una niña, que no tiene un acta de nacimiento, que no tiene un registro? Pues como ustedes quizás no sepan, pero bueno, este derecho a la identidad, este certificado de nacimiento es parte de lo que le da su derecho a la identidad, lo que es el nombre, su nacionalidad y filiación, como les hice mención hace rato, pero este les da, es una de los llaves, digamos, derechos llaves o derechos claves que da acceso a otros derechos, como es derecho a la salud. Si no tienes un certificado de nacimiento, por ende no tienes una CURP, y si no tienes una CURP te niegan ese derecho a la salud, el derecho a la educación, derecho a la alimentación, que independientemente que pues en la ley está plasmado de que se debe tutelar ese interés superior de niños, niñas y adolescentes, pero pues a veces la ley es letra muerta si no se aplican y si no actúan en este caso como las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, este sistema de protección integral que existe en México para proteger no solamente a nacionales, sino a extranjeros, conforme a nuestra Constitución. Entonces, y esta situación que nos estás mencionando, pues la va a tener es el hijo de esta pareja, de este hombre cubano y de esta mujer hondureña que decidieron llevarse a su hijo sin un registro, ¿no? Ya no van a saber cuando estén en Estados Unidos dónde nació, en México, en Cuba, en Honduras, y va a enfrentar todas estas situaciones. ¿Qué acciones, abogado, qué acciones ha emprendido la Defensoría Pública Federal precisamente para apoyar, para ayudar a los migrantes en este tema del registro de sus hijos? Se está haciendo difusión sobre esta problemática, principalmente en convenio con otras organizaciones, para poder establecer digamos, toda esta información a través de los diferentes medios y canales como son las redes sociales y también a través de la misma difusión que se hace con los servicios que prestamos a los migrantes. Se les hace saber sobre sus derechos y se les indica y se les explica que no pueden ser criminalizados por esta circunstancia y que les daremos una alternativa o una solución a su problemática. En algunos casos puede ser mediante una vía administrativa, solucionándole mediante algún documento, entonces encontrando alguna vía, pero cuando no, hay que demandar. Y aunque a ellos les asuste un poco eso de decir, cuando escuchan demanda, se pueden asustar, pero tienen que saber que cuando sus derechos no son respetados, entonces tienen que buscar los medios para que tener acceso a ese derecho y si no queda más que la demanda, tienen que confiar en que nosotros como institución, como Instituto Federal de Defensoría Pública, brindamos los servicios en forma gratuita y que tenemos a través de nosotros la protección sí, exactamente. Entonces, deben de estar confiados de que estamos para servirles. Vamos a hacer una pausa, abogado, y de regreso nos comentas, porque incluso el área de litigio estratégico también está haciendo ahí acciones para apoyar a este grupo vulnerable, los migrantes. Antes de ir a la pausa, comparte con nosotros lo que piensas sobre los temas que abordamos aquí en Te Defendemos. Te escuchamos. Porque es un modo de identificarnos en cualquier lado, sí, para hacer algún trámite tanto legal como judicial, todo eso nos sirve. Para la seguridad de uno mismo y de la familia, sí, y en cualquier momento, hasta para morir necesitan esto. Pues para todo nos sirve, cualquier
trámite que tenemos que hacer nos piden la acta de nacimiento. Pero también uno va ahí a las casillas y luego los que están ahí no son muy déspotas, tratan mal a la gente. Así que el acta de nacimiento serviría para tener más que nada una identidad y hacer diversos trámites para cualquier ocasión y no tener problemas en algún futuro. Porque la piden para todos los trámites y la piden con menos de 6 meses de vigencia. Trámites para casarse, para inscribirse a alguna carrera, todo, para todo. Pues para todos los trámites burocráticos la necesitamos, para el pasaporte, visa, para casarte, divorciarte, para todo. Pues sí es necesario tenerla para cualquier comprobante, para cualquier trámite, es necesario tener todo en regla y en orden. Estamos en la parte final del programa hablando sobre los hijos de migrantes que nacen en la frontera entre México y Estados Unidos. Abogado, ya nos decías algunas de las acciones que ha emprendido la Defensoría Pública Federal justo para apoyar a este grupo vulnerable. ¿Qué otros casos nos puedes comentar? Y un poco también lo que han hecho para coordinarse con las autoridades locales para que este registro de los niños sea más fácil. Bueno, como un antecedente que aunque ya estaba su derecho a la identidad garantizado, pero su mamá, la mamá de un caso que ya se ha comentado aquí, no estaba ella regularizada. Entonces, como no estaba regularizada, fue deportada y como ya en otros programas ya se comentó del caso, le hicieron otra vez el registro. Entonces, independientemente de eso, de que ya estaba garantizado, también es objeto de delito también cuando los papás no están, digamos, regularizados en su situación migratoria y pueden ser objeto de delito. En ese caso, el menor, por ejemplo, como decías, la mamá no tiene situación regular, la deportan, pero como el menor no tiene su registro, ¿qué pasa con ese niño? En teoría, ¿verdad? En teoría, pues las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes deben de actuar y en este caso, digamos, lo que le llamamos hoy en día en los DIF estatales. Entonces, son los que se encargan de mantener en un albergue para resguardarlo entre tanto se resuelve la situación de la mamá o de los padres. Entonces, pero pues eso es en teoría. Como comentaba, se dio ese caso de que independientemente de que ya estaba su registro y todo, lo volvieron a registrar y se dio una serie de factores que provocaron muchos problemas. Entonces, si alguien que haga un registro puede ser víctima de delito, imagínense a alguien que no tenga su registro, o bien... después no pueden acreditar cómo acreditan que son sus hijos, ¿no? Exactamente. Entonces, se vuelve un problema mayor el hecho de no poder acreditar que son los padres, porque tampoco se los podría entregar inclusive a los propios padres. Se tendría que ver esa situación por el lado de pruebas de ADN y de otro tipo. Bien, entonces en estos casos lo importante es que se logre que el niño tenga su acta de nacimiento, que se registre debidamente. ¿Cómo colaboran ustedes con las autoridades locales para que esto, como decíamos, sea un trámite más fácil para los migrantes? Primero, en vía administrativa se ha hecho mesas de trabajo para poder, digamos, coordinarnos y establecer cómo ir supliendo los requisitos. Si no es uno, es otro. O sea, si no tiene pasaporte con una constancia de origen, según sea el país, o una certificación de nacionalidad, depende de cada país. Entonces, en algunos casos hay consulados como en Baja California y en Tijuana existe, pero hay lugares donde no hay consulados cercanos, o que son de otros países como el Congo o Burkina Faso. Entonces, eso complica. Entonces, se han establecido diferentes acciones para ir viendo cómo suplir los documentos y en dado caso buscando también traductores, intérpretes, en miras de todo de que se garantice ese derecho a la identidad y no solamente el hecho de que el niño
se ha inscrito, sino que se ha inscrito con su filiación, con sus padres, porque si no, entonces, ¿quién se va a hacer cargo del menor? Entonces, del niño o niña. Entonces, primero se buscan acuerdos de cómo ir supliendo los requisitos. Entonces, en vía administrativa, si no es un documento, es el otro. Pero cuando no, pues entonces hay que agotar e irnos a la vía contenciosa que sería a través de un amparo. Entonces, de hecho, pues el instituto está litigando ese aspecto contra esas omisiones legislativas que existen tanto en la legislación nacional como en las legislaciones locales. Justo eso te iba a comentar. Está un amparo en la Suprema Corte relativo a este tema, ¿no? A la omisión del Congreso de la Unión, porque no regula esta forma en que se debe llevar a cabo el registro de manera que no haya tantos requisitos o que se homologue, sí, ¿no? Efectivamente, se busca homologar el hecho de que sea a través de un sistema nacional y que a final de cuentas nos va a beneficiar no solamente a los extranjeros, sino también a nosotros como mexicanos, porque estas problemáticas se dan desde antes, también cuando la gente no tenía ni certificado, ni acta de nacimiento, ni nada. Entonces, se están buscando acuerdos de que, bueno, si nace a través de en un centro de salud, en un hospital general, qué acciones haga el médico, cómo actuar para emitir su certificado de nacimiento. Si es a través de una partera, hay una norma oficial que regula este aspecto de las parteras, entonces, cómo debe actuar y a dónde acudir para que puedan hacerse todos estos ajustes necesarios. Y cuando no acude ni una ni a otro, sino que nacen en su casa, como hay muchos casos que se dan, entonces, ¿cómo regular toda esta situación? Precisamente para que haya una regulación nacional y esté garantizado más que nada ese derecho y se privilegie el interés superior de las niñas, niños Exacto. y adolescentes. Eso es lo más importante, que los menores puedan acceder a servicios educativos, servicios de salud, que son su derecho. Eduardo Espinosa Luna, asesor jurídico especializado en movilidad en el Instituto Federal de Defensoría Pública, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias. A usted también, gracias por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos como siempre con una dosis de cultura. Esta es la fotografía que más he vendido. Está en el Museo de Sitio de allá arriba de la Latino. Este edificio se cayó todito sobre sí mismo. La síntesis que se logra con la foto pues es el lugar, la tragedia, de todo, y entonces quedó bien. Bueno, pues es de las fotos mejores del temblor. El temblor me agarra en el viaducto yendo a recoger a mi hija y tomo la foto rápido, me salgo se para todo el tráfico y salen todos de los coches. Está temblando. No pensé que pasara a mayores, que se levantó el suelo más adelante. Y la grieta, la viejita que se me rompió un vidrio. A ver, señora, póngase junto su vidrio que se le rompió el temblor. Cuando llega un monito ahí, me toca. Oiga, ¿usted es fotógrafo? Ah, no, mano. No. Oye, pero este fotógrafo de veras, allá, el centro, se cayó todo. Y me voy volado para el centro. Y me di cuenta que no traía rollo. Toda esa primera hora que tomé, incluso la primera foto del momento del temblor, aunque no se caía nada, pero era el registro del primer temblor, que no existe, no hay ninguna foto del momento del temblor. Pues no la tenía. Cuando llegué a Pino Suárez y pude ver, y me puse a trabajar. Y de ahí para el Real, 2 meses trabajando 18 horas diarias por toda la ciudad, viendo todo ese desastre, toda esa impresión pues nueva, ¿no? Nunca nos había tocado un temblor de esa magnitud. Pasó esto al día siguiente, el día 20, a las 8 de la noche, pues la gente se conmocionó. Y se está temblando en ese momento. Y es la única foto que existe del segundo temblor. Cuando ya habían llegado corresponsales extranjeros, cuando todos los fotógrafos teníamos la cámara en la mano, cuando todos estábamos trabajando, si no tomando fotos, estábamos en el laboratorio imprimiendo, estábamos todos en activo, empezó a temblar y todos a correr. Se me ocurrió tomar fotos en el momento del temblor, logré tomar 2 o 3 fotos y esa foto única, no hay otra. Y lo digo porque en el temblor del 17, pues fue todo un caos. Y en el temblor del 17, el primer día, se tomaron
pues yo creo que más de 10 millones de fotos y de videos. Y en el temblor del 85, en todo el primer año, no se tomaron ni 1 millón de fotos.